Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrés y bienvenidos a este espacio que llamo Reflexiones de Vida. El día de hoy me gustaría que charlemos y que reflexionemos sobre un concepto muy interesante que es el de la indefensión psicológica. ¿A qué me refiero con indefensión psicológica? Bueno, también podríamos hablar de vulnerabilidad psicológica o de debilidad mental. Y nos estamos refiriendo a el estado de la mente o a un aspecto desordenado de nuestra personalidad, que básicamente se caracteriza por poseer una vulnerabilidad que, bueno, dicha vulnerabilidad nos va a condicionar nuestra forma de comportarnos o de actuar frente a los diferentes estímulos de la vida y nos va a impedir tomar frente a esos estímulos una decisión basada en el buen juicio, en pos de nuestro mejor desenvolvimiento personal, ¿no? En pos de nuestro crecimiento personal. ¿Qué quiere decir entonces? Quiere decir que la indefensión psicológica sería aquel espacio en el que yo me encuentro vulnerable psicológicamente a, vamos a decir, influencias externas, a impulsos externos que me condicionen en mi forma de actuar o en mi forma de responder en pos de mi mejor bien. Esto muchas veces nos pasa como para analizarlo y simplificarlo en el trabajo. Cuando yo estoy en el trabajo y me sucede que mi jefe me está marcando algo que es contrario, que es injusto, vamos a decir, me está marcando un error que yo no cometí, en ese momento yo voy a entrar en un estado de indefensión psicológica. ¿Por qué? Y solamente me va a pasar cuando estoy en este espacio de vulnerabilidad y ahora lo vamos a explicar por qué. ¿Por qué me voy a encontrar en un espacio de indefensión psicológica? Bueno, si son mis primeros trabajos, si es la primera vez que yo me relaciono con un jefe, seguramente yo no voy a tener la experiencia o la fortaleza personal de poder posicionarme y marcar mi punto de vista. Eso por un lado. Por otro lado, también tenemos que en el trabajo el jefe ocupa un rol de jerarquía y puede tomar una decisión en pos de si yo me quedo en el trabajo o si me voy. Entonces eso me pone en una posición de desventaja a la hora de yo poder marcar una desigualdad laboral. Esa desventaja, cuando yo recién empiezo a trabajar, la siento como algo que me vuelve vulnerable o como algo que me reduce. ¿Por qué? Porque a todos nos ha pasado cuando son nuestras primeras experiencias laborales, algo que ya tengamos como mucha fortaleza personal, seguro que nos ha pasado el encontrarnos con, bueno, con ese miedo a que si hablo o digo mi disconformidad, me despidan o me hagan una sanción o me pongan entre ojos y empiecen a como, sí, como ver mal mi forma de trabajar o me empiezan a considerar que soy un poco rebelde o que no quiero seguir las reglas. Y muchas veces pasa que los trabajos tienen reglas que son injustas, que no consideran realmente al empleado, sino que están solamente mirando por el jefe. Es como decir que ven al empleado como algo que se emplea y nada más, y no lo ven como un colaborador que necesitan para el buen funcionamiento de la empresa. Cuando empieza a suceder esto, y hay en muchas empresas, y me ha pasado a mí y a muchos conocidos también, que han trabajado en lugares que existe cierta desigualdad o que hay ciertas prácticas que eh, como que vuelven dificultoso el día a día en el trabajo, a todos nos ha pasado que cuando nos encontramos en estos trabajos y hemos querido como levantar la voz o decir que algo no nos gusta, nos encontramos con esa sensación de miedo y nos queremos quedar, como que sentimos que es mejor quedarse callado. Ese miedo que sentimos lo podemos ver como un ejemplo de esta indefensión psicológica. Otro ejemplo de indefensión psicológica sería, por ejemplo, el desconocimiento legal. Cuando yo tengo un desconocimiento legal de cuáles son mis derechos y cuáles son mis deberes y mis obligaciones, en ese momento hay un espacio de vulnerabilidad y de indefensión, porque muchas veces sucede que hay otras personas que tienen cierto conocimiento y en base a ese conocimiento manipulan, sí, como, vamos a decir, como que te asustan con un posible, sí, con un posible prejuicio legal si no realizas tal o cual acto, ¿no? Si no realizas aquella cuestión que esta persona quiere, si no haces lo que esa persona quiere, vas a tener tal consecuencia jurídica, vamos a decir. Y en ese movimiento o en ese proceso, vamos a decir, lo que sucede es que hay una manipulación por desconocimiento de cuáles son mis derechos. Ese sería otro ejemplo de indefensión psicológica. Entonces, ¿qué sería la indefensión psicológica?
un estado de mi mente o un aspecto desordenado de mi personalidad en el que yo veo condicionado el comportamiento más sano que yo podría tomar en ese momento y lo veo condicionado a ese comportamiento y me veo como obligado, ya sea emocional o psicológicamente, tengo un pensamiento que me dice no hables porque te van a despedir y tengo una emoción de miedo. Eso me condiciona y no me deja expresarme. Ahora, esta indefensión psicológica, que también podemos verlo como indefensión adquirida, que hay algunos autores que han hablado de este fenómeno, sería como eh, un miedo que yo heredo, un miedo que yo tomo de mi sistema familiar, que es cuando hablamos en desarrollo personal, que todos tenemos hábitos que traemos de nuestro sistema de familia. Ahora, cuando uno analiza la indefensión psicológica y entiende que todos tenemos en nuestra personalidad ciertas vulnerabilidades que son vulnerabilidades o debilidades mentales, también podemos decir, falta de fortaleza mental para yo poder posicionarme frente a una situación. Entendiendo que todos tenemos estas debilidades, nos va a tocar como el trabajo de, bueno, hacer el ejercicio de fortalecerme. Si yo reconozco que tengo un músculo que está débil, tengo que empezar a hacer el trabajo o el proceso de fortalecer ese músculo. Si yo reconozco que tengo una debilidad mental, tengo que hacer el trabajo en fortalecer mi mente. Ahora, para fortalecer la mente, lo que se necesita, vamos a decir, vamos a hablarlo de una manera dual. Por un lado, vamos a necesitar hacer un trabajo en nuestro aspecto emocional y nuestro aspecto mental, vamos a decir, en nuestras heridas. Y por el otro lado, también vamos a necesitar trabajar nuestros hábitos. Ese viaje de trabajar nuestras heridas, lo que va a hacer es resolver la cuestión en mis dolores o me va a enseñar cuáles son aquellos rasgos aprendidos de mi sistema familiar. Pero por otro lado también, cuando yo estoy hablando de una debilidad mental, de lo que voy a estar hablando es de empezar a como construir en mí una estructura mental o un conjunto de conceptos o una forma de conceptualizar la vida que me sea sana, que me sea próspera, eh, que me permita crecer. Si llevamos la vulnerabilidad a una cuestión física, podemos decir que se vería como un muro que tiene, un muro que evita que entren a mi casa personas que yo no quiero que entren, personas indeseadas, y ese muro se ve franqueado. ¿Qué quiere decir? Tiene un hueco, tiene una parte que está rota. Esa parte del muro que está rota es como una vulnerabilidad, porque el objetivo del muro es como impedir el ingreso de personas que yo no quiero. Y ese hueco sería una vulnerabilidad porque permite el ingreso de personas que yo no quiero. Ahora, trasladando esta metáfora a la mente humana, nos vamos a dar cuenta de que la mente que tiene una vulnerabilidad es como si fuese un muro con un hueco. ¿Y cuál sería ese hueco? Bueno, un conjunto de pensamientos que son nocivos hacia el dueño de la casa, vamos a decir, o el dueño de la mente. Entonces, una mente que no sea vulnerable es una mente que tiene una estructura de pensamiento sana que le permite como impedir el ingreso de todo pensamiento que sea nocivo. Ahora, una mente vulnerable es una mente que tiene un hueco y a través de ese hueco pueden ingresar pensamientos que son nocivos. Entonces, ¿cuál sería el trabajo? Bueno, nos toca el trabajo primeramente de reconocer cuáles son los huecos o cuáles son las vulnerabilidades en mi sistema mental. Estas vulnerabilidades, como les decía en el ejemplo del trabajo, del miedo a poner un límite a mi jefe, por ejemplo. Ese es un ejemplo simple, lo podemos ver muy claramente. Ahora, las debilidades mentales nos suceden en todos los ámbitos de nuestra vida, en todos los campos, podemos decir. Y como vivimos en una sociedad compleja y estamos en una sociedad en la que, bueno, hay como muchas ideas, muchos pensamientos que buscan influir en nosotros y algo que está muy, muy de moda hoy es el marketing, ¿no? Si nos ponemos a mirar el marketing, nos vamos a dar cuenta de que el marketing es como todo el conjunto de métodos que lo que buscan hacer es influenciar en las personas la adquisición de un bien o un servicio. Cuando yo entiendo que el marketing es precisamente un método de influencia, yo me voy a dar cuenta de que en las sociedades actuales que tenemos marketing por todos lados, nos vamos a dar cuenta de que constantemente estamos siendo influenciados, ya sea en nuestras computadoras, en los teléfonos, si vamos por la ruta vamos a ver carteles, siempre nos están influenciando ideas y pensamientos. Entonces,
Si trasladamos este concepto del marketing y lo llevamos a la idea de los muros y de las vulnerabilidades, nos vamos a dar cuenta de que toda persona que tenga una vulnerabilidad en su sistema de pensamiento va a estar como condicionado a permitir ingresar pensamientos que tal vez le son nocivos. Por ejemplo, si nos ponemos a analizar la sociedad actual, nos vamos a dar cuenta de que si somos adultos y somos adultos responsables, vamos a saber que, por ejemplo, hay ciertas bebidas muy azucaradas que nos producen un daño físico. Ahora, ese daño físico lo podemos ver en el presente porque ya se llevan muchas décadas del consumo de estas bebidas y podemos decir estas bebidas nos producen un daño. Pero hubo una época en la que no se tenía tanta conciencia de esa cuestión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como no se tenía conciencia de eso, había una vulnerabilidad en la mente humana que permitió que muchas ideas de que es como sano consumir ciertas bebidas ingresaran en la mente humana y como que nos construyera hábitos. Sí, como que esas ideas nos invitan a construir hábitos que con el paso del tiempo nos damos cuenta de que no son saludables. Entonces, cuando vemos que esos hábitos no son saludables, empezamos a construir un muro, o mejor dicho, empezamos a reparar ese hueco que tenemos en nuestro muro. ¿Qué quiere decir? Reconocemos que las bebidas azucaradas me hacen mal a mi cuerpo, reconozco cómo me influencia el mundo de mi alrededor, no sé, eh, salgo a mirar una película y están tomando una gaseosa y siento sed, tengo ganas de tomar una gaseosa. Me voy a un cumpleaños y todos están tomando una bebida gaseosa. Bueno, así. Todas esas influencias que yo veo a mi alrededor me están invitando a precisamente consumir ese producto. Si yo ya lo reconocí como que es nocivo para mi cuerpo, yo lo que me voy a encontrar primeramente es con esa vulnerabilidad mental y me va a tocar el ejercicio, por lo tanto, de, como estaba hablando, construir un hábito saludable que rompa ese hábito que yo ya reconocí nocivo y a su vez también cómo construir un conjunto de pensamientos nuevos que como que cubran ese hueco o esa vulnerabilidad del muro. Es como decir, un conjunto de ideas que esta vez me digan que tomar agua es saludable, que el exceso de azúcar es nocivo para el cuerpo y bueno, todos los pensamientos que podemos juntar para poder como construir ese nuevo, sí, como esa nueva forma de resolver esa situación puntual. Ahora, con estos ejemplos es bastante simple de ver, pero muchas veces no tomamos conciencia y como estaba hablando del marketing y la cantidad de influencia que hay a nuestro alrededor, no tomamos conciencia de cómo nos están influenciando ideas y pensamientos que son nocivos para nuestra sociedad y para los individuos en la actualidad. Y el ejercicio o la invitación con este audio es a comprender que existen vulnerabilidades psicológicas y vulnerabilidades mentales que no reconocemos en nosotros hasta que no vemos los efectos. Entonces, cuando reconocemos en nosotros los efectos de ciertas vulnerabilidades mentales, bueno, nos toca el ejercicio de empezar a como sanar esa vulnerabilidad y empezar a obtener la fortaleza para romperla. Pero lo interesante de entender que existen vulnerabilidades psicológicas es entender que para yo poder adelantarme, vamos a decir, o empezar a entender cuáles son las vulnerabilidades que hoy me están afectando y que no reconozco, yo necesito hacer un viaje de autoconocimiento. Yo necesito empezar a construir una filosofía de vida que me lleve hacia el lugar que yo quiero ir, que me lleve hacia un lugar de salud. Y muchas veces no nos damos cuenta cuando estamos en las primeras etapas de nuestra vida, los 20, los 30, no nos damos cuenta de cuántas influencias de nuestro alrededor nos están llevando a estilos de vida que no son saludables o que no terminan o que terminan en nada, como esto que hablaba en el video anterior, que hablaba un poco de la dificultad de la cultura actual o de los más 30, vamos a decir que en el audio hablé de los más 30, más 40, de empezar a encontrar un sentido más allá de la vida que la fiesta. La fiesta y el salir de fiesta y el vivir como experiencias relacionados con eso. Cuando en nuestra sociedad no encontramos ideales mayores, nos está mostrando que no estamos viendo en realidad, porque los ideales están ahí, la información está ahí afuera.
Hay muchísimas personas a lo largo de nuestra historia que han hablado de construir sociedades virtuosas o de perseguir ideales de grandeza como sociedad o como individuos. Esos ideales están hace cientos de años y nos explican precisamente esto también. Nos explican cómo una persona que tiene una mala alimentación, que no tiene recursos, que no tiene información, se vuelve vulnerable psicológicamente a la manipulación. ¿Por qué? Porque una mente que está mal alimentada, una mente que no tiene los medios, una mente que no tiene la información veraz, es una mente que es altamente manipulable. Y esto parece que es un diálogo repetido y que ya lo hemos escuchado un montón de veces, pero a mi forma de ver, pese a entender esto, parece que no tomamos cartas en el asunto a nivel individual. Y como yo siempre les digo, acá la cuestión es individual. La cuestión, como yo la veo y como yo invito a trabajarla, es a nivel personal. Necesitamos entender que la cuestión empieza por mí. Entonces, si yo resueno con esta información, si yo entiendo que esto es algo válido o es algo posible, o comprendo que el ser humano tiene cierta indefensión psicológica, lo que a mí me va a tocar no es tanto mirar hacia afuera o empezar a querer que esto se transforme en los demás, sino empezar a mirarme a mí y preguntarme cuáles son las vulnerabilidades que tengo. ¿Cuáles son esos huecos en mi conjunto de pensamientos que está como débil, que cualquier persona puede influenciar, ya sea un familiar, una persona de mi trabajo, un amigo, eh, una pareja? ¿Qué me sucede que yo tengo esas vulnerabilidades que no me dejan pensar con claridad, que no me dejan como perseguir mi crecimiento o mi salud y, sí, mi desenvolvimiento personal con armonía? Ahora, cuando yo entiendo esto, entiendo que hay vulnerabilidades en mí. Lo que me toca es precisamente, como estaba hablando, hacer el ejercicio personal de resolverlas, de empezar a cubrir esos huecos en los muros de mi mente que permiten entrar la influencia de pensamientos negativos y pensamientos que muchas veces nos terminan llevando a sentirnos depresivos o a sentirnos que estamos solos, que no tenemos como alguien alguien que nos comprenda, o sentimos que la vida no tiene sentido o que no hay nada más allá. Empezamos a conversar con ideas muy, sí, como muy depresivas, y no comprendemos que precisamente esa depresión nos está hablando de una indefensión psicológica, nos está hablando de una vulnerabilidad adquirida, nos está hablando de una falta de conciencia de un sentido mayor en la experiencia humana. Y no se trata tanto de quedarse en ese lugar, sino verla como un síntoma para trabajar, verla como un proceso desordenado en mi personalidad que todos vivimos en algún momento de alguna u otra manera y que nos toca el ejercicio precisamente de trabajarla. ¿Para qué? Para poder empezar a construir, como siempre hablo, ese colectivo consciente, yo poder empezar a ser un eslabón más en una sociedad consciente y poder trasladar esa conciencia a la gente de mi alrededor. Siempre cuando alguien nos ve eligiendo un camino disidente o un camino diferente, lo que provoca, bueno, a veces primero provoca como la sorpresa y que te digan que no tiene sentido, que para qué haces eso, que no va a cambiar nada, que igual no vale nada. Y ahí nos encontramos con todos estos pensamientos que son nocivos y que nos están mostrando una vulnerabilidad. Ahora, cuando empezás a construir otro tipo de pensamientos, empezás a ver la vida desde otro lugar y empezás a entender ciertas causas por las cuales te sucede lo que te sucede o por las cuales sucede lo que sucede en la sociedad, es como que empezás a volverte más positivo y empezás a entender que todo tiene un sentido, todo tiene una razón. El tema está en tener la fortaleza de ir y buscarlo, empezar a hacer el camino arduo de entender mis causas, mis procesos personales. Y desde ahí se termina esa conversación con, vamos a decir, lo triste o el desamparo en el mundo. Y empezás a tener pensamientos de mayor esperanza y de esa manera también conectás con otras personas que tienen otra forma de pensar y otra forma de ver la vida y que nos enseñan precisamente esto que les estoy compartiendo. Si yo llego a estas conclusiones no es porque nacieron en mí, no es que yo soy el primero que piensa esto, no, estos son ideas que son compartidas por muchas personas a lo largo de la historia.
El tema está en que como vivimos en una sociedad que promulga mucho el capitalismo crónico, no nos damos cuenta de que eso es una forma o una filosofía de vida o una forma de ver el desenvolvimiento humano a través de la historia. Pero no es el único y hay otras formas de ver y ya llevamos suficiente tiempo de capitalismo crónico como para poder identificar lo que es nocivo y lo que es sano, lo que sirvió para el crecimiento social y lo que no sirvió. Es como decir, si haces el viaje de empezar a entender cuestiones, empezar a entender causas, empezar a crecer en tu forma de ver la experiencia humana, seguro que vas a empezar a darte cuenta precisamente de esto, de que hay otras formas, además de el capitalismo, de vivir la vida, que hay otro sentido, además de el materialismo, el tener un montón de bienes por el simple o el mero hecho de tener o de aparentar. Y esa es mi invitación con el audio de hoy. Comprender que muchas veces tenemos ciertas indefensiones psicológicas que nos hace creer que lo único en la vida es precisamente este materialismo o este capitalismo crónico. Y no terminamos de ver que eso es una influencia más de un aspecto de los sistemas que hemos creado hasta el día de hoy, que como todo aspecto que hemos creado también podemos cuestionarlo y analizarlo y ver qué sirvió y qué no y qué queremos seguir sosteniendo para las próximas generaciones. Porque acá de lo que se trata es de las generaciones que vienen. Nosotros hemos visto lo que las generaciones anteriores han hecho con el mundo y nos toca hacer como un juicio crítico maduro sobre lo que sucedió en el pasado para poder ver lo que está pasando en nuestro presente y ver hacia dónde queremos influenciarnos unos a otros. Si queremos seguir influenciándonos unos a otros a sostener estilos de vida que nos terminan deteriorando y, bueno, como estaba hablando en el audio anterior, ¿no? De la medicación crónica y cómo nos está cambiando a nivel celular. Si queremos seguir siendo influenciados por pensamientos o formas, sí, formas capitalistas de ver nuestra vida, o si queremos empezar a cultivar otros sistemas que no tiren lo que hemos construido como inservibles, sino más bien que lo analicen, que lo analicemos con conciencia a la luz de como cada quien por su lado ir adquiriendo conocimiento, ir aprendiendo e ir como desarrollando esa mirada crítica del mundo para poder, bueno, llegar a qué conclusiones, ¿no? A qué conclusiones me cierran, qué parte del capitalismo me gusta, qué parte no me gusta, qué siento que deberíamos dejar de perseguir como sociedad, qué ideales nuevos deberíamos empezar a cultivar como sociedad. Y eso nos permite empezar a mirar a las personas desde otro lugar, empezar a ver quiénes me influencian positivamente, como he hablado en otros audios, y quiénes me influencian negativamente. Así que bueno, espero que les sirva este audio sobre la indefensión psicológica, que podamos comprender que todos tenemos ciertos aspectos vulnerables que nos toca como trabajar en ellos para poder fortalecerlos, que es un proceso y que muchas veces necesita el acompañamiento de alguien para que nos enseñe a ver precisamente las vulnerabilidades que no vemos. Es como si tuviésemos no sé, un terreno gigantesco con una gran muralla que está llena de huecos en diferentes partes y no sabemos por dónde se nos meten como invitados no deseados. Entonces la invitación con este audio es a comprender que el viaje se trata precisamente de encontrar las vulnerabilidades personales para poder como sanar o reparar esas partes del muro mental que deja ingresar esos invitados no deseados que me llevan a tener vidas tristes o vidas apagadas o vidas sin sentido y de alguna u otra forma como terminar desperdiciando parecería el viaje de la vida, como si vas viviendo sintiendo que no tiene sentido vivir, que para qué vivís, ¿no? Entramos como en pensamientos un poco nihilistas de creer que nada tiene sentido. Los dejo con esta reflexión. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Les mando un gran abrazo y hasta la próxima.